Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en otro programa de Galería Libertaria. Ahora tenemos otro invitado muy importante y especial para el mundo del arte y el mundo libre del arte, diría yo. Eh, a Ricardo Ramírez. Y bueno, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto tenerte por acá de nuevo. Encantado de estar aquí otra vez. Un saludo a todos. Saludo a Alfredo, saludo a Max y Susan. Sí. Alfredo también, bueno, ¿cómo está Alfredo? Bien, muchas gracias. Bueno, y Susan, ahí la presidenta del Partido Libertario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que, bueno, nosotros lo hemos criticado mucho en el sector, al menos acá en Chile, en lo que es lo que le llaman la derecha, que es lo poco que toman en cuenta la cultura y lo importante que es en realidad la cultura en la sociedad. Así que, ¿qué nos puedes decir sobre el tema cultural, al menos acá en Chile, Ricardo? Bueno, es muy pobre. La derecha no tiene cultura, hay que decirlo. La derecha es sin cultura. Pero no es tan malo en el sentido de que no es nuestra derecha la que sea inculta. El problema es un problema de origen. Cuando se forman las corrientes políticas, parten en un proceso de destrucción de lo que había sido la cultura occidental tradicional hasta ese momento. Se convergen ideas que son filosóficas nuevas, no por eso son buenas, pero eran nuevas, que estaban proponiendo posibles ideas y también se dan movimientos que son de carácter social, político. Todos ellos juntos, de alguna manera, reniegan de lo que es la tradición, de lo que es la cultura, de lo que fueron todos los valores que permitió levantar una civilización que para mi parecer es la mejor de todas las civilizaciones, la civilización occidental, en donde el ser humano gana dignidad por el solo hecho de ser humano, porque en esta mirada teológica, el ser humano es hijo de Dios, y nada, ni siquiera el Estado u otro hombre, nadie puede pasar sobre él sin una razón muy justificada, y aún así es un acto que es complicado. Esa dignidad que viene desde una mirada teológica y que es fundamentada por las miradas filosóficas, principalmente aristotélica, tomista, agustiniana, entra en jaque, entra en juego y se pretende, ¿no es cierto?, generar una nueva estructura valórica muy superficial, muy decadente, que nunca logra encontrar una piedra, todo lo contrario. A medida que van pasando los años, las miradas filosóficas cada vez se van volviendo mucho más líquidas, cada vez se va volviendo todo mucho más sin sustancia, sin verdad. Poco a poco se va provocando este alejamiento a los grandes trascendentales de la verdad, donde está la realidad, de el bien que deriva de ello, y obviamente de la belleza, que es la expresión de estas dos cosas al unísono y en un estado de contemplación. Todo eso empieza a ser cuestionado hasta ahora, hasta el día de hoy, y interesante porque son las corrientes marxistas las que se aferraron a estas nuevas ideas filosóficas, y el sector que de alguna manera también, como decíamos, nace renegando de esta tradición, lo hace más por un interés de generar y de apoyar cierto proyecto económico que tiene éxito,
pero no hace nada o se siente tal vez un poco incómodo en defender un patrimonio cultural. Entonces la derecha, por así decirlo, en la historia, nace mal parida, nace sin cultura, nace sin una vocación de filosofía, de moral, de teología. Siempre está como complicada, como que aceptando y no aceptando, como que sí, pero que no, pero podría ser, pero cualquiera. Entonces, de ese paso que es la realidad absoluta, donde nosotros estamos atravesados por una realidad. Así lo ve Aristóteles, así lo ve Tomás de Aquino, así lo ven los grandes filósofos de Occidente. Esta realidad sobre la cual estamos atravesados y que en el fondo da cuenta de un orden natural, ya sea que nos guste la sensación de que exista Dios o no, hay un orden natural, ¿cierto? Un orden en que crecen las plantas, un orden en que llueve, un orden en que hay vida, un orden en que hay muerte, etcétera, etcétera. Ese orden natural, hoy día, ¿no es cierto?, por esta decadencia de los filósofos, iba a decir sofistas, pero de estos filósofos contemporáneos, terminan, ¿no es cierto?, en una negación hasta de la realidad misma. Es decir, donde un hombre ya no es hombre, una mujer ya no es mujer, el bien es el mal es el bien, etc. Todo eso apoyado por una estructura filosófica que les permite decir esa barbaridad. Entonces el problema cultural, que al final termina siendo un problema ético, una carga moral, y la ética y la estética es una sola mirada. Por eso hay que entender muy bien Aristóteles, es lo mismo. Estos son grandes trascendentales absolutos a los que uno intenta acercarse y conectar. Y la otra mirada es la mirada de la invarencia, en que cualquier cosa es lo que a mí se me venga en gana. Da la sensación como de que fuera un aspecto más libre, pero al final es un engaño. Porque en donde cualquier cosa es lo que se me venga en gana, termina siendo una prisión en la soledad misma. Es decir, el tipo está libre, entre comillas, pero encerrado en sí mismo. Porque como su libertad es tan particular, que no puede vivir ni compartirla con otro ser humano, porque el otro ser humano tiene otra, y el otro tiene otra, y el otro tiene otra, etc. No hay puntos en común, no hay familia, no hay una estructura de creación, y es una negación constante a la realidad misma, a lo que vemos. Si al final yo puedo respetar a una persona un hombre que se siente mujer, que se disfraza de mujer, que se comporta como mujer, porque, bueno, él lo decidió, pero para mí es un hombre que intenta vivir como mujer. Cuando la política me obliga a decir que es mujer, me está obligando a ser poco ético, porque me está obligando a mentir. Y nos está acostumbrando a vivir en una mentira. Y eso no significa quitarle dignidad a la persona. La persona es un hombre que está vestido de mujer. ¿Y cuál es el problema? Él lo quiere hacer y yo lo respeto por eso. Pero él no me puede obligar a que yo siendo una persona poco ética y mintiéndome a mí y mintiéndole al entorno, y bueno, y una serie de cosas. Ese era un ejemplo. Bueno, Alfredo quería hacer una pregunta antes que se le vaya el micrófono. ¿Estás desactivado? Ya, sí. Ahora sí, disculpa. Sí, que Ricardo, empezaste hablando de que el origen de la derecha no tomó la cultura en cuenta, ¿entendí correctamente? Porque tenía un punto de vista muy economicista. Creo que usaste esa palabra. Bueno, eso me recuerda mucho precisamente a la crítica que le hacen los conservadores a los libertarios, que se preocupan tanto en el área económica, de la libertad económica, que olvidan la conservación de los valores. Fue la derecha que, haciéndose aparte, creó el surgimiento de esta tendencia
destructiva de la cultura occidental o hay un otro origen simultáneo? Y yo creo que el pecado que tiene la derecha es no haber confiado o no haber tenido la visión de sentir que la cultura y este proceso de tradición, de identidad, porque te puede gustar o no te puede gustar. Yo no soy cristiano, no tengo ninguna religión en ese sentido, pero mi lógica me ha permitido entender lo importante que fue, es y será una mirada teológica dentro de cualquier civilización que queramos levantar. Porque no todo el mundo es lógico. Y de hecho la mayoría de las acciones, las decisiones que tomamos en la vida cotidiana tienen un carácter más emocional, más emotivo. Entonces, en ese plano, es llenado por otras secciones del ser. Y una de ellas, que es muy importante, tiene que ver con esto, con la religión, que es la búsqueda con aquello que es trascendental, que estuvo siempre, no es un invento del cristianismo, estuvo desde el neolítico, desde el paleolítico, neolítico, las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, Grecia, siempre estuvo esta búsqueda con lo trascendental. Por lo tanto, es una condición humana, es decir, está dentro de nuestra estructura el intentar conectarnos con él. Cuando una civilización abandona este proyecto, esta cosmología, ¿no? Y dice, yo planteo esta cosmología porque de alguna manera, ¿no es cierto?, tengo un proyecto hacia donde dirigirme, y abandona el espacio que deja, es tan vital que puede terminar destruyendo y erosionando toda la civilización misma. Y ese es el problema. Y cuando nace estos movimientos, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, principalmente en Francia, porque el movimiento en Inglaterra fue diferente. Ahí sí hubo una manera, ahí se mantuvieron ciertas estructuras valóricas, cierta cosmovisión, cierto paradigma hacia donde se quería ir, con más fuerza que lo que estaba pasando en Europa continental, pero ahí, ¿no es cierto?, la derecha de ese momento no logra tener la fuerza, y ese es su por así decirlo, su error, su pecado, no sé. Sin embargo, por el otro lado, tenemos gente que está activa, intentando, a propósito, sucumbir la civilización. A mí me tocó ver en una escuela masónica que está en Francia, pero era una de las grandes logias de Inglaterra, digamos, que tenían un pequeño museito donde hay una acta que ellos firman, los grandes maestros de aquella época, de esa logia, su objetivo firme de poder destruir los valores, los cimientos, los pilares de la civilización occidental cristiana. Y eso ocurrió como 5 años antes de la revolución misma. Está ahí, lo tienen como en una vitrina, así como un documento histórico. Entonces, disculpe que te interrumpa. ¿Dónde es eso? ¿Puedes repetir el lugar? Eso está en Francia, en París, en una logia masónica, que es la logia inglesa, no sé cuántito. Se me olvidó el nombre, pero se llama logia inglesa, pero está en Francia. Bueno, si son masónicos tiene sentido. Y está esta carta firmada. Entonces uno dice, bueno, hay una coincidencia aquí en esto. Podría ser, ¿no? Podría ser una coincidencia, pero también puede ser que haya algo más. Entonces, seguramente hubo gente que tenía intenciones claras de destruir Occidente, porque tal vez pensaba que destruyendo Occidente podía encontrar algún beneficio personal, o algún beneficio para su institución, o algún beneficio para algo, no sé. Sus motivos habrán tenido. Pero hubo gente que sí trabajó para destruir. No fue algo casual.
¿no? Entonces hay gente que trabajó en eso. Hay filósofos que pensaron en eso, que tuvieron cómo de alguna manera sacar al ser humano de esta conexión con lo trascendente, cómo volver todo materialista, cómo caer, ¿no es cierto?, en el vaciamiento del ser. Y hay filósofos importantes. Hay muchos filósofos que se decían, ¿no es cierto?, de corriente cristiana, pero que también eran protestantes, que ya venían como renegando de la tradición. Entonces ellos igual se sentían como atraídos a este nuevo cambio, porque de alguna manera podía producirse algo que terminara a algún beneficio. Algunos lo hicieron buscando el bien, otros lo hicieron buscando, de hecho, el mal. O sea, Marx, junto con dos teólogos, ¿Engel? No, Engel. No, tienen otro nombre. No es Engel. Son dos, los tengo por ahí anotados. Son nombres raros y que se me olvidan, pero los tengo anotados. Son dos teólogos que venían del mundo judío y ya habían caído en un estado de ateísmo. Eran hermanos. Y un tercero que era un protestante, un teólogo también, protestante. En aquella época decir teólogo era tan o más importante que decir filósofo, porque el nivel de preparación, etcétera, etcétera, era muy alto, muy alto. Entonces, estaba hablando estos dos teólogos y el teólogo que era protestante, que también venía ya sucumbiendo hacia el ateísmo. Con estos tres trabaja la manera de poder transformar su mirada política en una estructura mesiánica. Es decir, ya no le vamos a vender el cielo a los seres humanos en el cielo a través de la virtud, a través del buen vivir, sino que le vamos a vender el cielo en la tierra a través del control material. Y ahí es donde, entre medio de eso, o sea, un aspecto, pero ahí también se logra sentir la fuerza de este cambio de dignidad. Porque la dignidad, antes de este proceso materialista, la dignidad te la da Dios. O sea, yo soy digno porque soy hijo de Dios. Soy pobre. Bueno, ahora no, no soy pobre, pero lo fui, ¿ya? Lo fui, de verdad, lo fui. Yo no sé si a usted le ha tocado dormir en la calle, a mí me ha tocado dormir en la calle. Yo tuve la desgracia de tener una vida demasiado cómoda. Bueno, yo tenía que buscar un lugar donde dormir porque no sabía si mientras dormía alguien me podía robar o me podía violar o lo que sea. Y me acuerdo haber ido a golpear la puerta de una comisaría y pedirles que si me dejaban dormir ahí, y el carabinero no me dejó. me dijo, no, aquí es más peligroso, me dijo, que afuera. Y él, ya, así como que, y le iba a decir algo, pero no. Al final tuve que dormir en la calle. Bueno, pero esa anécdota para decirte que en el fondo la dignidad que te la da Dios, estoy hablando de la mirada que era histórica, trascendental, ¿no? Y yo siempre lo sentí así. Yo siempre, no porque era pobre me sentía indigno, porque la dignidad es algo diferente que me la da Dios. No me la va a dar ningún fulano que me dé plata, no me la va a dar ningún congreso que esté ahí de pelafustanes que me esté diciendo ahora le vamos a dar dignidad. No, ninguno de esos tipos me da dignidad. Me puede dar plata, me puede dar cosas materiales, pero la dignidad me la da Dios. Entonces me da una cierta libertad, y aquí viene un punto para el mundo liberal, ¿no es cierto?, de los libertarios. Me da una dignidad que no me la puede arrebatar ningún otro ser humano. Es mía, es algo que Dios, que era la forma que uno quiera entenderlo, ¿no es cierto?, me da esa dignidad. Yo soy digno, soy un hijo de Dios. Entonces, ese concepto con Marx empieza a cambiar. La dignidad empieza a ser material. Pero es que tú no tienes casa. Pero es que tú no tienes agua. Pero es que tú tienes que trabajar mucho para poder
tener comida. Entonces eso es poco digno. ¿Te fijas cómo empieza a cambiar la mirada y de una estructura en que me permitía estar en paz conmigo mismo? Porque yo siempre sentía, ahora soy pobre, estoy viviendo en la calle, pero no, para mí esto no es un absoluto, es un transitorio. Esto mañana va a cambiar, puedo estar mejor, y también mañana podría estar peor, o sea, mañana podría volver a estar pobre, pero por eso no va a cambiar mi dignidad. ¿Se entiende el concepto? Entonces, con estos marxistas que intentan arrebatar la concepción de dignidad, se le empiezan a arrebatar a un sentido material. Es decir, yo solo valgo porque tengo o no tengo. Y como la vida, ¿no es cierto?, va progresando en el sentido de mejores situaciones de agua, de sistema de drenaje, electricidad, etcétera, un montón de cosas que en aquella época no existían. Resulta que ahora para ser digno tienes que tener tu computador, tu internet, tu wifi, tú tienes que tener todos esos elementos para que tengas una vida digna. Y cada día le vamos agregando más cosas para que la vida sea digna, según estos marxistas, ¿te fijas? Sí, eso mismo iba a decir, que no se termina, siempre hay algo más. Siempre hay algo más, entonces no tiene sentido. A lo material, no vas a llegar nunca a la cima. Y siempre vas a ser indigno. Exacto. Entonces uno cae en la trampa. Y ahí hay que tener ojo, porque uno ve a veces candidatos de nuestro sector que dice, sí, estamos luchando por una vida más digna. Perdón. Uno puede luchar porque hayan más y mejores oportunidades, pero no para que hayan igualdad de oportunidades. ¿No es cierto? No podemos buscar igualdad de oportunidades, porque la vida es variada, es diversa. Y cuando yo era pobre, cuando estaba mal, siento que aprendí mucho. Entonces, ¿por qué alguien va a querer quitarme esa experiencia, quitarme ese valor que significa salir del suelo y construir una vida? Eso es un valor enorme, es un valor que dice, oye, si yo pude hacer, porque soy entre comillas, un puto pintor, otra persona también puede hacerlo. Si yo no soy ninguna gran estrella, no soy nadie en especial, o sea, una persona que tuvo fe en sí mismo, en la vida, en Dios, en sus padres, en que todo va cambiando, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que no hay que desesperarse porque todo es transitorio. Si yo pude, los demás también pueden, si yo no soy especial. Entonces, eso te lo arrebatan y te transforman en una especie de esclavo del Estado. Entonces, usted es poco digno porque te inventan un malo, ¿no? El malo fue los empresarios, el malo fue no sé qué, el malo te quitó las cosas que tú deberías haber tenido, y entonces ahora vamos a recuperar la dignidad recuperando cosas o bienes materiales. Eso no tiene ningún sentido. Eso te lleva a un plano de esclavitud. Es la esclavitud. Porque en el fondo yo le estoy entregando mi dignidad, se la estoy entregando a un tercero y no me estoy dando cuenta. Y es peor, ¿te fijas? Yo le estoy entregando mi dignidad a otro. ¿Este otro qué es? Las condiciones materiales, es el Estado, es el empresario, es la vida misma. No, la dignidad es mía. Esa es mi dignidad. Las condiciones materiales van cambiando y lo que tenemos que procurar es que cada vez sean mejor las condiciones para que cada persona pueda ir progresando y creciendo y trabajando y alcanzando un mejor vivir, porque tampoco significa que todos tenemos que vivir como no sé, pues como algunos privilegiados, algunas personas que han tenido entre suerte y destreza para ser multimillonarios. No todos tenemos las capacidades ni los talentos para llegar a ese lugar, o la suerte, y también algunos podrán decir, bueno, la bendición de Dios o lo que sea.
uno no sabe qué cosas tiene una persona. Por ejemplo, ahí uno conoce a millonarios que lo tienen todo, pero no han podido tener hijos y sufren por eso. Y uno dice, mire qué loco es la vida, porque este tipo tiene de todo, pero no tiene hijos. Y sufre por eso. Y yo, entre comillas, me quejo porque no tengo esto, no tengo nada, pero tengo unos hijos maravillosos que están sanos. Es como, es que no podemos caer en ese mundo marxista en donde no estamos, ¿no es cierto? Constantemente mirando con un sentido de envidia y con un sentido de yo quiero eso que tiene él, pero se lo quiero quitar. Que es distinto a decir, mira lo que tiene él, que gana, me gustaría llegar ahí, es entretenido, tengo ganas, tengo energía, voy a esforzarme para llegar ahí. Y la vida dirá, puede que alcance ese lugar, puede que no, puede que un hijo de uno alcance ese lugar, puede que no, puede que tampoco, que al final termine no interesándole. Pero en el fondo es una decisión de uno, de la vida, de las personas, que vamos construyendo una sociedad. A diferencia de estos marxistas, intentan ellos decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te va a dar dignidad y qué es lo que no te va a dar dignidad. Sí, Ricardo, ya en un momento hablaste de la estética. ¿Podríamos profundizar un poco en eso? Sí, porque dijiste que tiene mucho que ver con la ética. Sí, los grandes trascendentales, eso es importante entender. Los grandes trascendentales son trascendentales porque hablan del ente. Y estoy hablando a nivel muy básico, pero yo creo que es más fácil así porque así se logra entender. Primero, no estamos hablando de teología, estamos en un plano de filosofía, ¿ya? En un plano de filosofía, y con esto quiero de alguna manera decir que las cosas que vamos a comentar ahora, si se parecen al mundo de la teología, es porque tomaron de estos elementos gran parte de su estructura para desarrollar lo que desarrollaron. Es decir, es al revés, ¿no? Esto es primero y esto es filosofía. Y en la filosofía clásica se le dicen así, la filosofía clásica también se le llama la filosofía realista. ¿Ya? La filosofía realista, que es de alguna manera la única forma en que nos podemos oponer con argumentos, con estructura lógica, con un pensamiento muy claro al posmodernismo, al deconstructivismo. Si nosotros intentamos hacer una batalla desde la misma posición del posmodernismo, donde se apoyan estos entes, ¿no es cierto?, estos seres que están ahí en la deconstrucción, destruyéndolo todo, y desde ese lugar intentamos decir, pero es que pero no destruyan esto, pero no saquen esto, y no hemos ido al sustrato, a la base, y no vamos a poder hacer una buena defensa. Tenemos que ir atrás para encontrar la base. Y tenemos, así, con tranquilidad, más de 2000 años de soporte filosófico y de experiencia para poder apoyarnos y resistir estos 100 años de locura en los que hemos estado inmersos. Entonces, primero hay que entender que cuando hablamos de los trascendentales, lo que estamos hablando son aspectos del ente. El ente es la cosa que tiene su ser, que tiene su esencia. Los filósofos se dieron cuenta de que la cosa, el ente, podía, ¿no es cierto?, a través de un proceso que es muy largo para explicarlo, uno podía reconocer en él ciertas propiedades, aparte de su integridad, etcétera, etcétera. Tiene de alguna manera
expresión para uno de la realidad. Es decir, el ente es real, existe, es verdadero. Y eso es muy importante porque de alguna manera nos libera de la subjetividad y del relativismo en el que está el posmodernista y el neomarxista contemporáneo. La realidad existe, entonces, y se puede constatar en el ente, en cada cosa. Segundo, yo puedo percibir a través de mi capacidad cognitiva que es bueno, que es malo, si funciona bien, si funciona mal, si cumple su función. Por ejemplo, yo veo que el árbol existe. Y cualquiera árbol existe, el árbol que tengo acá afuera existe, ahí es real. Y por el solo hecho de ser árbol, de producir oxígeno, de crear sombra, de estar ahí, ¿cierto? En ese espacio, él está haciendo un bien para sí mismo y también para el entorno. Es bueno. Es parte de un bueno que es más grande que el bueno chico. Y su realidad es más grande, real existe, pero su realidad también está enmarcada dentro de una realidad que es más grande, en la que todos participamos. Con la inteligencia, a ver, voy a ir un poco más. El hombre tiene, por así decirlo, por así entenderlo, ¿no? Es más complejo, son 7 niveles, pero lo voy a resumir en 3: mente, emoción y cuerpo, ¿ya? Un centro mental, un cerebro mental, un cerebro emocional y un cerebro, lo vamos a resumir en instintivo, motor, sexual, ¿no? Nombrémoslo así, como para resumirlo, un centro más mental. ¿La mente reptiliana? También puede decirse así, pero tenemos estos tres elementos. Entonces, la inteligencia, que está en cierto nivel, ¿no es cierto?, nos permite conocer la realidad. Es decir, esto es la inteligencia. Esto es una taza, es negra, la inteligencia. La inteligencia nos permite entender la realidad, pero la voluntad, la capacidad de elegir, la capacidad de discernir, nos permite entrar en el mundo más etérico de lo que es bueno y de lo que es malo, porque eso lo logro percibir desde otro nivel. Entonces tú tienes en un plano la inteligencia, te permite conocer a la realidad, y en otro plano tienes la voluntad, que está vinculada más al centro emocional, que te permite reconocer lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal. De estas facultades que tiene el ser humano, que nos permiten hacer cuenta de la realidad, ¿cuál de ellas habla de la belleza? Porque si una es la inteligencia y nos acerca a la realidad, la voluntad nos permite acercarnos al bien, la belleza, ¿de dónde viene? Bueno, la belleza viene de la conjunción de estas. Cuando ambas, tanto inteligencia como voluntad, se conectan, se enfrentan a un algo, a un ente, y logra comunicar, ¿no es cierto?, logra comunicar a mi interior, que ya ni siquiera va a la inteligencia, ni siquiera va a la voluntad, sino que su lenguaje directo hacia lo que se considera alma, y estoy hablando a nivel de griego, no estoy hablando a nivel de religión,
Los griegos hablan así, del alma. La belleza va directo al alma. Y cuando se junta inteligencia con voluntad, se produce una cosa muy extraña. Se produce un estado contemplativo pasivo. Hay algo dentro de uno que simplemente se queda escuchando. Algo que te conmueve. No te dan ganas de salir corriendo, no te dan ganas de hacer algo, no te dan ganas de comer, no te dan ganas... Se produce un estado de contemplación. Ese estado de contemplación es muy similar al estado que se busca cuando hay gente que se pone a meditar o se hace un trabajo más místico. Porque ese estado es un alimento para el alma que de otra manera no llega. Entonces la belleza va en esta conjunción entre inteligencia y voluntad. Y nos da cuenta de una belleza que está allá afuera, que está ahí. A veces, obviamente, con las obras de arte, la música, el teatro, la pintura, la escultura, etc. Con todo eso se logra percibir, pero hoy día estamos tan alejados de eso que el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo muy, muy simple. Cuando una persona, me ha tocado a mí ver, ¿cierto? Va con una guaguita, 1 año, 2 años, o ya camina un poco, no sé, 3 años, se sube una micro y las personas ven esa guagua, ven ese bebé, ese niño, ¿no se han dado cuenta que se sienten tocados por algo especial? ¿Les ha tocado a ustedes ver eso? Sí. Y todos se Como que sienten uno como... dice, ¡ay, qué linda la Pero es qué linda como, la guaguita! es como hay algo ahí, Eso es un algo ejemplo muy especial especial ahí. porque hay un motivo antropológico de por medio. De hecho, la semejanza a los bebés es, por definición, eso es lo que es la ternura. Entonces ese, bueno, estoy tratando de dar ese ejemplo, pero ese ejemplo, ¿no es cierto?, de conectarse con algo que ahí es bello y que no sé qué es muy similar a lo que pasa cuando nos enfrentamos a una obra de arte que nos expresa belleza, que nos expresa todo este mundo, todo este contenido que tiene que ver con el bien, con la verdad y consigo misma, que es la belleza misma. Porque de alguna manera esa belleza a la que cualquier artista intenta acercarse no es más que un fragmento de una belleza que es mayor. Porque no es mi belleza, ¿ya? No es la belleza de Juanito Pérez, ¿ya? No es la belleza de Ricardo Ramírez. ¿A quién le importa la belleza de Ricardo Ramírez? Ni a mí me importa. Lo que importa es la belleza, la gran belleza, la que logra tocar a todos los seres humanos. Y uno intenta acercarse a ella, porque esa belleza, esa cosa a la que se está acercando, alimenta algo de ti que no se alimenta por ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, todos los seres humanos, todos, estamos hablando desde, ya dijimos, desde el Paleolítico hasta ahora, buscan conectarse con eso. Buscan conectarse con ese alimento. Entonces, de ahí es que el origen, ¿no es cierto?, de las primeras civilizaciones siempre estuvieron vinculadas primero a la teología, de esta gran cosmología, este paradigma de civilización, y segundo, a la manifestación artística que daba cuenta y que expresaba de esa belleza que se lograba percibir en ese momento, a la que se lograba alcanzar en ese momento, ¿no? Que se puede ir profundizando cada vez más. Entonces, la
belleza, en su parte más práctica, como se podría trabajar como estética, ¿no? La verdad y el bien no son cosas diferentes, son expresiones del mismo ente. Lo que pasa es que uno los ve separados, porque uno es un ser limitado, un ser, de alguna manera uno no es un ser superior, un ser limitado, no tiene la capacidad de verlo todo. Entonces, yo miro la taza, la veo desde la inteligencia, es real, es integral, no está rota, por lo tanto está buena, ¿no? Cumple su función, tiene un bien, y además, mira, tiene cierta armonía, cierta belleza, ¿no? Porque tiene cierta proporción a mi mano, tiene ciertos colores. Todo eso no es más que hablar de, o intentar conectarse con el mismo ente. Entonces, cuando hablamos de belleza, verdad y bien, que son los grandes trascendentales, que los griegos logran darse cuenta de que si uno empieza a escarbar en cada verdad, en cada bien, en cada belleza, uno termina conectándose con una gran verdad, que es una sola, con un gran bien, que es uno solo, y con una gran belleza, que es una sola. Entonces, belleza, verdad y bien terminan siendo lo mismo, se está hablando de lo mismo, y es ese mismo a lo que uno intenta acercarse, ¿no? El demiurgo, como le decían los griegos, esta especie como de Dios que está impregnado en la realidad misma. O el uno, ¿no? después de acuerdo a los filósofos que fueron cambiando, después le decían el uno. Pero se refería a lo mismo. Ellos por sí solos llegaron a esa conclusión, porque ellos dijeron, bueno, esto que es una taza en acto, la taza está aquí, ¿eh? Ahí está Alfredo, está ahí está Maximiliano, está ahí, Susana está ahí, están en acto, ¿eh? Pero esta taza no nació siendo así, no nació siendo taza, o sea, antes era otra cosa, antes era cerámica, ¿eh? Cuando era cerámica estaba en potencia de ser, en potencia. Entonces tenemos algo que está en potencia y algo que está en acto. ¿Cómo es que pasó esta taza de ser esta greda, este material, estaba en potencia de ser taza, a ser una taza en acto? ¿Cómo pasó de la simple greda a esto, de la simple arcilla a esto? Por un ser en acto. O sea, otro ser en acto hizo que la arcilla, que era potencia, se transformara en taza, que ahora es un ente en acto. Tiene forma, tiene sentido, tiene lógica, hay una inteligencia que le dio su forma. Bueno, es un ejemplo, pero si uno empieza a extrapolar esto, y eso fue lo que hicieron los griegos, se empezaron a dar cuenta de que todo el universo en algún momento estaba en potencia y ahora está en acto. Pero antes no era y ahora es. Y la pregunta es, si todas las cosas para que pasen de potencia a acto requieren de un ser en acto, entonces ¿de dónde apareció el universo? Entonces ahí ellos terminaban concluyendo, ¿no es cierto?, de que existía el demiurgo, este Dios, digamos, al que no trataban de no darle forma, porque es una cosa filosófica, no es
No es este Dios El caos cristiano, primordial. conforme, está a otro plano, un plano de la lógica. Entonces, es interesante porque en el fondo llegan a la misma conclusión solo razonando. Y 500, 600 años después vienen los cristianos y se topan con esto y dicen, esto tiene mucho sentido. Sentido para ellos también, ¿no? Porque ellos estaban tratando de propagar una doctrina religiosa. Entonces, sí, tienen sentido. Lo tomaron, lo trabajaron, le dieron varias vueltas de tuerca. Ahí hay un trabajo muy bueno que hace Tomás de Aquino, después Agustín, pero siempre con una estructura lógica. Bueno, es nuestra filosofía, la filosofía occidental, que es la filosofía realista, habla, ¿no es cierto?, de que tanto belleza, verdad y bien son lo mismo. En el mundo más superficial tenemos la estética, ¿ya?, que es los parámetros o el orden o la estructura que le va dando belleza, que le va dando una cierta mecánica, ciertos números a la belleza que se va tratando de profundizar. Hay cosas que son completamente objetivas, no es subjetiva. La belleza no es subjetiva, tiene elementos subjetivos, sí, pero la belleza en sí misma es objetiva. Hay una sección áurea, está el número phi, el 1.618, hay armonía, hay equilibrio, hay ritmo, hay una serie de cosas que, si yo las ejecuto, creo algo bello. O sea, sí, lo creo. Como lo mismo que si yo me empiezo a tocar mi menor, la menor, re menor, estoy trabajando en una clave menor que me va a provocar una sensación de melancolía. Inevitablemente, sí, inevitablemente, es objetivo. Lo mismo que pasa con la pintura, lo mismo que pasa con la escultura. Hay parámetros objetivos que te logran provocar un estado emocional porque están rozando elementos de la estructura en donde uno logra percibir cómo funciona la naturaleza y cómo se puede manifestar de una manera bella. Entonces es muy importante en el caso del arte con la cultura, porque el arte utiliza todos sus conocimientos, todas sus herramientas para poder potenciar, para poder masificar, para poder hacer mucho más grande el mensaje de ese paradigma y de esa cosmología que cada sociedad intenta levantar. ¿Se puede hacer sin? No. Las veces en que ha ocurrido en la civilización en que se ha borrado este intento de que una mirada trascendental que se plantea en esa civilización sea anulada, lo que ocurre es que otros grupos menos preparados, menos sofisticados, menos elaborados toman el control, caen en el tribalismo y las civilizaciones terminan siendo destruidas. Por lo tanto, es muy interesante esto porque muchos se ha hablado de una cultura laica y lamentablemente tengo que aseverar de que eso es un oxímoron. No existe tal cosa. Se contradice. La cultura es y deriva de cultual, que significa culto, adoración, y está relacionado con el mundo del mundo religioso. No tiene que ver con cultivar, sí, en un sentido sí, pero cultivar en el sentido de hacer crecer aquella búsqueda del bien. Pero aquella búsqueda del bien no puede ser establecida a posteriori, tiene que ser establecida antes. Y para eso se requiere de una mirada cosmológica y de una mirada y de un paradigma, es decir, cuál es la estructura social que se dio, ¿no? Cuál es la estructura social que esa civilización se dio. Entonces, la cultura que viene de cultual
necesariamente necesita esa mirada trascendental. Y esa mirada trascendental es la que le permite ir creando todo lo demás. Cuando tú tienes en una sociedad establecido parámetros tan simples como, es una cosa bien absurda, pero tan simples como no matarás, no robarás, no mentirás, no harás, etcétera. ¿La sociedad va a dejar de hacer eso? No, no. Igual va a haber gente que va a matar, que va a injuriar, sí. Pero como estructura social va a sentir que quien lo hace está haciendo algo que está mal. Y eso es fundamental. Porque eso nos da cierto parámetro. ¿Te fijas? Que de repente salga un fulano y vaya y saquee un supermercado o queme una iglesia, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Pueden ocurrir que hayan grupos organizados incluso dedicados a eso. Pero si como sociedad tenemos una estructura moral que nos dice que eso está mal, obviamente lo vamos a condenar públicamente, lo vamos a condenar a través de las leyes y lo vamos a condenar usando la fuerza, la policía, etcétera, etcétera. Pero cuando esa sociedad se ha ido denigrando en sus valores, en sus principios, donde la realidad se ha ido desvaneciendo, donde la verdad, la belleza y el bien se han ido tergiversando, nadie se atreve a decir que eso está mal. Nadie se atreve a decir que, ¿no es cierto?, matar, robar, mentir, está mal. Para nosotros es obvio, pero ya hay un grupo, una cantidad importante de jóvenes principalmente, que no lo tienen claro, porque han aprendido a través de la instrucción, de ideologización en las universidades y en los colegios, de que el bien no existe, de que el alma no existe. Por lo tanto, si mata a ese embrión, no está asesinando nada. Yo no lo puedo asegurar, pero yo soy del plano de si yo no puedo asegurar que ahí no hay un alma, tampoco puedo negar que ahí hay un alma. Entonces, ante la duda, mejor me abstengo, digo. Y eso es lo que trataría de difundir, digamos. Porque yo no tengo la certeza. Yo no puedo decir, mira, si hay alma o no hay alma, no tengo idea. Pero ante la duda, pero hay una generación completa en que al final matar da lo mismo. Porque ya sea que está en el embrión, ya sea que tenga 18 años, ya sea que tenga 50 años y sea un viejito, les da lo mismo. Porque ahí no hay valor, no hay alma. ¿Fijas? Y esa es la mirada que tienen los chinos, ¿no es cierto? Que, no sé, pues sacrificar 100 millones de seres humanos les da lo mismo. Porque el objetivo final de la sociedad comunista que están construyendo es más importante que los 100 millones de chinos que se murieron. O Stalin, ¿no? Entonces así vamos sumando y ya llevamos 150 millones de seres humanos asesinados en una mirada, en una cosmología que es ateísta. Y es ateísta no por convicción teológica, sino porque les conviene. ¿Te fijas? Porque yo soy ateísta porque de esa manera me lavo las manos de cualquier estructura de valor. Y como Maquiavelo, ¿no es cierto?, el fin justifica los medios. Y esa cadena de pensamiento que al final termina siendo socialista, termina siendo marxista, es la que termina, ¿no es cierto?, deconstruyendo nuestra sociedad. En nuestro caso contemporáneo, en esta época, del 1940 en adelante, todo se centra en la cultura. Todo se centra en la cultura. Antes, ¿no es cierto?, con Marx y con toda esa mangana de seres, ellos estaban preocupados en lo que se llamaba el control de la infraestructura, porque la supraestructura
donde estaba la cultura, donde estaba la religión, donde estaba la filosofía, donde estaba el arte, ellos, otra de las estupideces, porque Marx no atinó a nada, o sea, si uno analiza a Marx, falló en todo. Marx decía que eso no era más que el reflejo de las fuentes de producción, de intercambio de servicios. Entonces él decía, si nosotros nos tomamos esto, vamos a cambiarlo de arriba. Tuvieron que pasar muchos años, muchas guerras, muchas muertes para que un grupo de marxistas se diera cuenta de que eso no tenía sentido. Y fueron los muchachos de la escuela de Frankfurt que dijeron, bueno, vamos a tomar este sistema que dijo Marx, no sirve. No, punto, se acabó, no sirve. Ellos tenían la ventaja de que no eran militantes, y al no ser militantes se pudieron dar el gusto de criticar, y de criticar para hacer algo mejor para los marxistas, que fue decir que ese sistema no funcionaba y que lo que tenían que hacer era tomar la cultura. Y ahí es donde empieza nuestro calvario, porque desde esa época, ¿no es cierto?, del 45 en adelante, la escuela de Frankfurt empieza a ser muy activa. Ya en el 68, con la Revolución Francesa y Marcuse, las 3M, Marx, Mao y Marcuse, el poder sobre la cultura desde la izquierda es total. Como ellos tomaron conciencia de que tomar el control de las fuentes de producción no significaba cambiar en la ideología y la mente de las personas, y eso al final no servía. Se dieron cuenta de que lo que había que hacer, así como en forma sistemática, porque ya habían indicios de personas que habían tratado de hacer el cambio cultural a través del arte, que es la mejor forma de propagación de la cultura. Porque ya tenemos gente que empezó a hacer cambios de movimiento artístico a finales del 1800, movimientos muy, muy fuertes, pero no estaban sistematizados, eran casi como locuras de artistas. Si bien todos eran marxistas, militaban en el Partido Comunista, recién formado, no era una organización propiamente tal. Pero después de la escuela de Frankfurt, sí se logra sistematizar, y ellos logran entender de que hay que intervenir en la sociedad a través de la cultura. Como decía Marcuse, ridiculizando los valores occidentales, infiltrando las iglesias, infiltrando las universidades, etc. Y eso es lo que hacen. O sea, Adorno, Marcuse, Fromm, Lukács, todos ellos, todos terminan haciendo clases en las universidades en Estados Unidos, sin perder la conexión con las universidades en Francia, y empiezan a difundir, y financiados con muchos recursos de fundaciones como Rockefeller, que les permitían, ¿no es cierto?, que sacaban un libro y se publicaba inmediatamente en todas las universidades prácticamente de Occidente. Entonces la influencia fue brutal. Y una de las cosas que ellos trabajaron, obviamente, fue el arte y la destrucción de la belleza. Walter Benjamin, que es uno de los de la escuela de Frankfurt, que estuvo trabajando mucho con ellos, va, ¿no es cierto?, dándose cuenta de que el verdadero arte, hay unas cosas que él escribe, por ahí están, el verdadero arte logra capturar al ser humano, y en este espacio en donde captura al ser humano, lo deja desconectado, desvinculado de la sociedad. Entonces, para Walter Benjamin, el arte bello, en cualquiera de sus manifestaciones, música, danza, teatro, pintura, escultura, es algo malo. Es malo. ¿Por qué es malo para Walter Benjamin? Porque para Walter el hombre tiene que estar preocupado de los problemas sociales. Y el arte bello hace que el hombre se conecte
arte con algo que es trascendental. Y él lo veía como un problema porque en el fondo te sacaba, digamos, a un posible soldado de la revolución. Entonces él decía, el arte tiene que ser feo, el arte tiene que ser horrible. Escribe acerca del arte kitsch como algo positivo, porque en el fondo va generando una sensación de incomodidad, de una sensación de desagrado con la sociedad misma. Entonces él decía, el arte kitsch es bueno. ¿Por qué? Porque es malo. El arte dadaísta, todas las corrientes que involucraban, ¿no es cierto?, estéticamente algo feo y conceptualmente algo político, eso era lo que para Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt era lo que había que hacer. Con eso empieza a caer aún más, ¿no es cierto?, todo en su totalidad, diría yo, casi todo el arte occidental, que de alguna manera siempre hay gente que está resistiendo, pero a ese nivel ya es imposible, porque las nuevas generaciones de estos pseudos artistas que salen de la universidad, qué sé yo, doctores en filosofía del arte, doctores en historia del arte, directores de museos, etcétera, etcétera, toda esa gente, sin darse cuenta, no, algunos sí, pero la mayoría sin darse cuenta, son simplemente propagadores de las ideas marxistas. Son propagadores. Ya les lavaron el cerebro, ellos están repitiendo lo que estos marxistas de la Escuela de Frankfurt plantearon para poder ir destruyendo la sociedad. Un arte que se desconecta de la realidad, que no le interesa expresar la realidad, porque en la realidad, en la belleza, en la armonía, etc., uno se conecta con algo trascendente. Y ellos quieren a toda costa evitar eso, alejarse de eso, desconectarse de eso, y mantenernos en un estado de angustia, en un estado de sufrimiento, en un estado de soledad, y obviamente de crítica social, y por eso que gustan y promueven, y en las galerías, en los museos, en las salas de teatro, en los centros de eventos, lo que es hoy día el arte oficial. Bueno, y ese arte oficial, les tengo mala noticia a todos estos señores que se creen tan revolucionarios, ese arte oficial es el establishment. O sea, hoy día no están haciendo revolución de nada, porque son servidores y serviles de las ideas marxistas que hoy día se propagan en todo el mundo a nivel cultural. Ser un verdadero artista de resistencia, ser un verdadero artista que está en una revolución luchando por el bien, es hacer arte bello en todas sus manifestaciones. Y esa es la que debería ser nuestra estructura, o apoderarnos de eso como corriente política y tomarlo como nuestra bandera. Es decir, nosotros, ya que ustedes están haciendo basura, ¿no es cierto?, literalmente, excrementos de basura que se exponen como escultura. La última vez que me tocó ver una exposición eran basinicas con sangre menstrual, y tú caminabas por un pasillo donde habían 10 basinicas, etc. O sea, un montón de basura y de cosas grotescas, horrorosas. Si alguien puede decir que eso es arte contemporáneo, está de alguna manera sí, por temporalmente sí, pero lo que debiera ser más preciso es decir que ese arte es arte de izquierda. Eso es un arte marxista, no es el arte occidental, no es el arte de la civilización, no es el arte en que nosotros nos aburrimos de pintar bien, de tocar bien. Entonces hoy día vamos a tocar mal, voy a tocar el violín como las pelotas porque me aburrí de tocarlo bien, y voy a pintar basura porque me aburrí. No,
El arte no evolucionó hacia ese estado de degeneración en el que está ahora. En el grado de degeneración en el que está ahora, está así para poder pervertir la ética, la conciencia de las personas. Cuando tú destruyes la belleza, estás destruyendo el bien, estás destruyendo la verdad. Entonces, profundamente consecuente que aquellos que buscan destruir la verdad, como decía, ¿no es cierto?, Sartre, que no hay un orden natural, porque Dios no existe, y como no hay un orden, el hombre no tiene naturaleza, y como el hombre no tiene naturaleza, el hombre puede ser cualquier cosa. El hombre no nace, sino que el hombre se hace. Bueno, eso que decía este amigo de Fidel y del asesino de Che Guevara, íntimos amigos, esto que dice Sartre y su señora, igual, en el fondo, cuando ellos intentan destruir la verdad, intentan destruir el bien, inevitablemente tienen que destruir la belleza. Y lo hacen al mismo tiempo, porque cuando tú destruyes la belleza, también estás destruyendo el bien, también estás destruyendo la verdad. Entonces, parte del mundo cultural lo tiene muy claro y su objetivo es todo el tiempo intentar atacar la belleza. Porque su objetivo final, que no se nota, que somos de alguna manera ignorantes a lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos u oídos, los dos sentidos superiores con el cual se alimenta el arte, es la destrucción de la belleza. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestro proyecto, de nuestro sector? ¿Qué es lo que debiera hacer? ¿Seguir consumiendo a Mata, a ese comunista francés? ¿A Roberto Mata? ¿Con la desintegración de la realidad? Sí, tengo un Mata en la casa, vale 20 millones. ¿Y eso es lo que hace nuestro sector de derecha? No tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de lo que está consumiendo. Le está comprando un comunista, le está comprando un marxista y está comprando destrucción, deconstrucción de la realidad. Bien, bien hecho. Es como decirle, estoy bien, bueno, te felicito. Más Claudio Bravo y menos Mata. Sí, y cualquiera que de alguna manera logre, ¿no es cierto?, conectarse con la realidad y nos logre transportar a ella y en un sentido bello. Lo mismo con la música, lo mismo con eso. Entonces, es difícil la tarea, pero ese es un sentido importante, porque el arte logra comunicar mucho mejor, mucho más rápido, mucho más masivo que el discurso de cualquier político. Mucha gente que no quiere política, que no escucha los discursos que diga alguien, sí está todo el rato consumiendo, entre comillas, es muy malo, pero sí, entre comillas, está consumiendo arte. Ve imágenes, escucha música, ve videos, ve películas, llega el don Pedro que va de su casa a la construcción, de la construcción a su casa, mientras va en la micro va escuchando música. Llega a la casa, prende la tele, se pone a ver una película. Todo el rato está consumiendo arte. Y el arte que está consumiendo lo está transformando en marxista sin que se dé cuenta. Porque están todos los códigos metidos ahí. Entonces, un poco para complementar y ir cerrando, porque ya estamos pasados la hora. Sí. Es cierto, es muy cierto lo que dices sobre que el arte de a poco te va convirtiendo en un marxista. Es cosa de ver la televisión infantil ahora, que los cabros chicos ven esa basura o consumen música y sin querer empiezan a adoptar las mismas cosas que hace la izquierda. Y me toca verlo con los niños chicos que le meten estas cuestiones de género en los dibujos animados o en estos grupos, no sé, coreanos, por ejemplo, con BTS, que es un grupo que se nota que hay ingeniería social increíble ahí. La gente no se da cuenta y se empieza a volver de a poco un marxista por medio de la cultura, a lo mejor ni siquiera por medio del colegio,
sino por medio de la televisión o la radio. Entonces es algo que es muy importante y yo creo que nuestro sector sí o sí tiene que tomar las banderas y empezar a crear a lo mejor estilos que tomen cosas clásicas y lo que dices tú, la belleza y intentar entregar valores como la verdad, cosa que no pasa. La música urbana encuentro que es todo lo contrario. A mí me carga la música urbana por lo mismo, porque entrega todo lo que es antivalores, ya sea delincuencia, lo ven como algo bueno, o que las drogas. ¿Para qué hablar de la música más como bailable, que es puro acto sexual nomás y no hay nada bello detrás de eso? Así que Claramente hay una intención marxista ahí, pero ¿cómo estamos tan seguros de que funciona? cosa de ver, como lo dije, los niños. Funciona por dos factores. Te voy a dar dos ejemplos. Con todas las artes pasa lo mismo, ¿ya? Pero en el caso de la música, ¿te acuerdas que hablamos de la inteligencia, de la emoción y de la parte más instintiva motora sexual? La música tiene tres pilares, que es la armonía, la melodía y el ritmo. La melodía tiene que ver con la inteligencia. Toca esa sensibilidad que está arriba. La armonía es con la emoción. En un plano más sutil, pero logra en un plano emocional. Y en el caso de del ritmo es nuestra parte más instintiva motora sexual, el plano inferior, el centro motor, más animalesco. Cuando la música, el arte, la pintura y todas las artes se fueron destruyendo, los marxistas fueron destruyéndola, lo que hicieron no fue crear elementos nuevos, sino que ir destruyendo y sacando los elementos que ya estaban ahí. Entonces, primero eliminan la armonía, después eliminan la melodía, y al final nosotros te dejan solo el ritmo. Y el ritmo, ¿a qué te lleva? A eso que es más animalesco, el instintivo, motor y sexual. Con la pintura o con el segundo ejemplo, ¿no? Es lo mismo, tienes inteligencia, emoción y motor. El dibujo, una pintura, atrás tengo una pintura, ahí hay un dibujo, si uno ve solo las líneas, el trazado, eso es dibujo. Eso es inteligencia, donde tú reconoces que ahí hay un ser humano, hay un hombre, hay algo, una espada, una lanza. Eso es dibujo. En el otro nivel más emocional tiene que ver la luz y la sombra. Por eso que las fotografías son realmente en blanco y negro, porque es lo que logra más conectarse con la emotividad. Nuestro inconsciente al horror de la oscuridad, en la luz y la sombra se manifiesta la emoción. Y tercero es el color, que es lo más animalesco, lo más fuerte, lo más físico. Lo que es rojo, rojo, lo que es azul, azul, lo que es dorado, dorado. Esa es la parte más motora. ¿Qué hicieron los marxistas? Bueno, primero, ¿no es cierto?, eliminaron la emoción. Hicieron pinturas que mantenían cierta inteligencia, pero eran planas, eran como el dibujo y el color. Y ahí tenés un poco a los impresionistas, los fauvistas, una serie de esa corriente en que sutilmente empieza como a decaer, no fuertemente, pero sí empieza a decaer. Después vienen, ¿no es cierto?, aquellos que empiezan a destruir el dibujo y a deconstruir la forma. Ahí tienes el cubismo, ahí tienes todo aquello que va destruyendo la forma. Ya no tienes inteligencia, no tienes emoción y tienes color. Cuando ya se destruye finalmente con el arte abstracto, es solo la mancha, es solo la parte más animal. Entonces también vas degradando el arte, no solo en el contenido, como decía Maximiliano, donde el lenguaje, la idea, o mejor dicho, la narrativa, lo que se cuenta es degradante, ¿no es cierto?
sino que también van degradando el arte en su estructura. La arquitectura, en vez de que te provoque una sensación de que estás en un espacio a nivel humano, donde tienes agrado, donde te sientes seguro, donde te sientes conectado con la naturaleza, donde los tímpanos te recuerdan las montañas, donde, etcétera, etcétera, los tipos empiezan a hacer arquitectura que te da la sensación de que se va a caer la cuestión, que te sientas incómodo, que te sientas menos, que te sientas no conectado con esa arquitectura. Bueno, los parámetros se van degradando no solo en el contenido, sino que también en la estructura. Entonces, el trabajo que hay que hacer en el arte no es solo recuperar el contenido, es decir, lo que uno intenta decir, sino que también intentar recuperar su forma. No para pintar o tocar como en el pasado, que uno puede tocar cosas modernas y actuales, sino que estoy hablando de recuperar los pilares que son reales, no están inventados, no son artificiales. No es que en una época a alguien se le ocurrió inventar esos pilares, no. Esos son, así como estos grandes trascendentales, la estructura del arte se basa en pilares que están ahí y han estado ahí por siempre. Entonces, recuperar eso para empezar a hacer arte de nuevo, y tenemos una gran ventaja, Alfredo y Max, Susan ya lo saben. Tenemos una gran ventaja, que la mayoría de la gente, hasta el día de hoy, o sea, por lo menos hasta ahora, no sé, 10 años más, no sé, pero hasta ahora, la mayoría de la gente lo que busca del arte es aquello que no se le está dando, es decir, belleza, verdad y bien. Yo tengo una academia en donde la gente va a estudiar pintura y otros tipos de arte, y todas las personas que llegan ahí, que no pertenecen al mundo, entre comillas, cultural, lo que buscan es conectarse con eso. Entonces, tenemos un potencial de seres humanos ahí disponible, a quienes no se les está entregando la oferta que ellos quisieran tener, porque está capturado por la izquierda, que le está entregando basura, y esa gente ya ni siquiera ahí quiere ir a los museos, ni siquiera quiere ir a los recitales, porque no quiere exponer a su hijo a cosas degeneradas, a cosas degradadas, etc. Entonces, hoy día hay un porcentaje importante de personas, y a lo mejor son incluso las que no votan, que están con ganas de que ojalá hubiese arte verdadero, una cultura verdadera, y que no hay nadie o no hay grupos políticos que estén muy claros o muy profundos al respecto. Esa mayoría siempre va a ser eso, una mayoría. Se necesitaría un salto evolutivo de la humanidad para que deje de ser así. Ya, lo dejamos hasta acá. Igual me gustaría preguntar más cosas, yo sé que Alfredo son igual, pero ya pasamos la hora y... Creo que hay que hacer otra parte más de este tema, porque es muy largo y yo también quedé con hartas cosas que igual hablaré. Sí. Ya, chicos, un gusto. De hecho, me encanta hablar de estos temas en general, sobre todo el tema cultural, que estoy muy ligado igual a ese mundo de la cultura. Así que muchas gracias y nos vemos ya en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao. Chao, encantado. Chao. Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos.